Bueno, vamos a continuar. Vayamos retomando la clase. Por favor. Y quiero ver, creo que no tengo la diapositiva compartida. No, por el momento no. No, ¿verdad? ¿Qué me habrá pasado aquí con esta? Bueno. Me van a permitir volverla a compartir, porque a sacarla, porque ay, a ver. Ok. Siempre me ocurre esto, pero pues sí, ¿verdad? Sí, se logra ver. Ok. Gracias por la espera y disculpas, en realidad son gajes del oficio, como dicen. Bien, entonces vamos a entrar ya de lleno a una explicación, a un análisis meramente teórico. Recuérdense que en las ideas anteriores estuvimos hablando de una relación entre la función, entre lo que el quehacer de la sociología con distintos aspectos de la realidad histórico-social. Pero eso era necesario para ubicarnos nosotros en una forma bien genérica, porque aquí es algo bien genérico, no es bien específico, no es muy distintivo, sino que para que ustedes o para que veamos pues con la relación problemática complicada que existe entre una ciencia social y la realidad. Pero eso no se puede realizar si no hay sustento, si no hay sostenibilidad teórica. Y entonces vamos a comenzar con eso. El concepto de objeto de estudio, teoría y método. Recuerden que estos son los tres requisitos que rinde una disciplina para que sea científica. Y que por lo tanto la sociología como disciplina científica también la rinde. ¿Sí? También satisface esos requisitos. Entonces, comencemos. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es el nivel, parcela o problemática específica dentro de un campo problemático que se define, delimita
y justifica que es preciso investigar por razones o motivos que exigen por su incidencia e influencia en la realidad histórico-social para la superación y solución de problemas que impiden que haya armonía y equilibrio dentro de la formación social. Ese es el objeto de estudio. Por lo tanto, es un nivel de la realidad, es un problema específico, es una problemática y que se define y se delimita y justifica. Es que en un diseño de investigación, ¿no? O en un proyecto de investigación, ustedes cuando vayan a hacer la tesis de grado van a tener que definir un objeto de estudio, ¿sí? En su diseño de investigación que van a presentar. ¿Por qué? Porque les importa mucho, les interesa mucho investigar y que por los problemas que se configuran en la realidad es necesario estudiar, se justifica estudiar y que por eso se define y se delimita. Por ejemplo, ustedes tienen un objeto de estudio, el mercado, por ejemplo. Y el mercado es una realidad. El mercado es una realidad económica, social, política, económica, no digamos, cultural, el mercado. Y entonces ustedes pueden ver en esa realidad que configura el mercado problemas, pueden identificar problemas, pueden delimitar problemas, pueden justificar, investigar un problema. Alguien de ustedes me podría decir qué problema puede haber en el mercado que consideran ustedes se necesita investigar o se podría investigar. Y entonces ustedes me dicen algo. Gabriela Belli, ¿me podrías decir algún problema del mercado que podríamos llevarlo a una investigación como objeto de estudio? Sí, yo creería que el tema de los vendedores ambulantes o vendedores informales exactamente se puede llevar a un estudio. Correcto. Entonces, ahí está, miren. Gabriela ha sido bien clara ha sido a Gabriela. Los vendedores informales. El problema de los vendedores informales. Claro, a ellos no les gusta que les digan problemas. Hay que tener cuidado, Gabriela, si te llegas a investigar esta cosa, este problema, esta problemática de los vendedores. Pero por favor, cuando llegues donde ellos no les digas problema. Sí, hay que como ser un tanto creativo, imaginativo. Digámosle mejor sector informal, ¿no? Personas que se dedican a la informalidad. ¿Sí? Suena distinto que a decirles personas problemas. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, Gabriela nos acaba de definir un problema específico. Un problema que por razones o motivos que inciden en la realidad es necesario investigar. Ustedes saben que la informalidad en El Salvador es mayor que la formalidad. ¿Ya sabías eso, Gabriela? Gabriela Belis, ¿tenías vos ese dato? Sí, lo había escuchado, pero yo no sabía que sí era cierto. Bueno, para muestra un botón. De cada 10 salvadoreños, 7 están en la informalidad y solo 3 están en la formalidad. Es un problema grave, es un problema complicado. Y, hombre, yo aplaudo pues ese objeto de estudio porque es necesario investigarlo. Y yo como sociólogo, desde ya les digo, mire, es que hay un modelo económico dominante
que produce desempleo. Lanza a mucha gente a la informalidad. Porque así es la dinámica del modelo económico neoliberal, que ya tiene más de 30 años. Con Bukele ya tiene 32 años. ¿Sí? Entonces es un problema muy complicado, Gabriela. Y yo aplaudo que un día de estos investigues eso, ¿no? Pero a lo que queremos llegar es que es un objeto de estudio, pero es bien específico. ¿Sí? Y que por lo tanto tú ya lo definiste, ya lo delimitas. Bueno, tal vez no lo has delimitado, porque podría ser, mire, bueno, voy a investigar los vendedores informales del área de la Rubén Darío, por ejemplo. Podría ser. O del área de qué, ¿verdad? Del área de la Quinta Avenida. Ahí ya estás delimitando. Estás aterrizando mucho más. Y lo estás justificando porque en realidad es un problema complicado. Se dice que, fíjense bien que yo platicando con un vendedor informal en el parque Barrio de San Salvador. Y él dice de que él cada lunes ve gente nueva. ¿Sí? Cada lunes ve gente nueva, ahí es donde le toca vender a él. Por lo menos ve de 5 a 7 personas nuevas vendiendo. Entonces, en vez de, hombre, de haber una incorporación formal a la economía, que sería algo normal, ocurre todo lo contrario, Gabriel. Ojo con eso. Entonces, ya hay una situación problemática ahí. Ya hay una situación problemática. Entonces, vean, ese es un objeto de estudio. Gabriela nos acaba de definir, nos acaba de plantear un verdadero objeto de estudio. Es algo que también impide que haya armonía, impide que haya equilibrio. Y eso es complicado. Y ustedes como especialistas en el mercado lo saben muy bien. Bien, entonces ese es un objeto de estudio. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es la teoría? ¿Sí? ¿Qué es la teoría? La teoría es la construcción de conocimiento de la realidad socionatural altamente elaborada, sistematizada y coherente, configurada en un sistema de explicación y problematización y que en sus entrañas utiliza conceptos, categorías y leyes que permiten abordar y convertir un fenómeno de la realidad en objeto de estudio y su consecuente tratamiento científico. Ojo, o sea que la teoría es el fundamento teórico. La teoría nos da los elementos teóricos para poder abordar un problema. Fíjense que, Gabriela, tú dijiste, las personas que... ¿Podrías repetir, por favor, lo que dijiste en un principio? Y yo dije que el problema eran los vendedores informales. Vale. Entonces, cuando uno ya aplica, gracias, Gabriela, cuando uno aplica la teoría, entonces dice, vale, el sector informal de la economía salvadoreña. Ya no mencioné vendedores. ¿Vieron la gran diferencia? Yo de primas a primera delimito el sector informal de la economía salvadoreña. Esa es una categoría teórica. Entonces, ahí yo ya estoy especificando teóricamente y científicamente a un sector humano que se dedica a la informalidad. Y ustedes saben por qué se llaman informales.
porque no pagan impuestos, están en un lugar indefinido, hay mucho nomadismo, ¿sí? No tienen seguro social, no cotizan a la AFP, entonces, por eso son informales. Entonces, la teoría me da todo eso. Me da todos esos elementos teóricos y metodológicos. ¿Sí? Y entonces yo empiezo a explicar el problema de una forma científica, coherente, altamente elaborada y sistematizada. Y eso es la teoría. Ahora bien, la teoría es una verdad provisional. Ojo, porque está sujeta a los vaivenes de la realidad. La teoría nunca es absoluta, es provisional. Las características de la teoría. Sus deliberaciones y acepciones son relativas y no absolutas, lo que decía. Hay una relatividad. Siempre es necesario relativizar. Porque, por ejemplo, volvemos a lo de los vendedores informales. No es lo mismo el sector informal de la economía salvadoreña que el sector informal de la economía guatemalteca, hondureña o nicaragüense. Hay características específicas, ¿sí? Específicas. Hay características peculiares. Entonces, para ello hay que aplicar una teoría, ¿sí? Que esté sujeta a esas relatividades. Ojo, y no son absolutas. La otra característica está en un continuo hacerse en consonancia con los datos que arroja la realidad del objeto de estudio en la dimensión temporal y espacial. Esto es muy importante, ¿sí? Porque la teoría es un continuo hacerse. Ahí está su dimensión relativa y no absoluta, en consonancia con los datos que arroja la realidad del objeto de estudio, en el tiempo y el espacio. Repito, estamos hablando del sector de los vendedores informales de la calle Gerardo Barrios, por ejemplo, en San Salvador. Pero tú te puedes ir después al sector informal del mercado central también de San Salvador. Ahí son tiempos y son espacios distintos también. Tengan mucho cuidado con eso. Otra característica, está sujeta a la vigilancia epistemológica y de la apertura mental de la comunidad científica y tecnológica. Nosotros como sociólogos estamos en esa vigilancia epistemológica. ¿A qué nos referimos a esa vigilancia epistemológica? A la relación con la realidad. Resulta que el sector informal de la economía de hace 40 años, 1980, no es el mismo sector informal del 2021. Entonces hay que, a partir de esta vigilancia epistemológica, hay que registrar, hay que verificar nuevas características, nuevos datos, nuevas dimensiones, nuevos sujetos. Entonces ahí estriba la vigilancia epistemológica. Ojo con eso. Repito, si hay preguntas, levante la mano. El método. ¿Qué es el método? Es el que le da el sustento y sostenibilidad en el tiempo y el espacio a la teoría. En cuanto es el camino que conduce a la verdad científica de un objeto de estudio mediante procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Lo concreto sensible, abstracción, concreto pensado. Ese es el proceso de construcción del pensamiento científico. Partimos de lo concreto sensible, o sea, lo que está ahí a nuestra vista, ¿sí? Lo que vemos inmediatamente, lo que podemos oler, ¿sí?
lo que podemos oír. Eso es lo concreto sensible. Y en la sociedad, ¿cómo se puede configurar eso? Por ejemplo, vamos allá donde están los vendedores informales, ¿no? ¿Sí? Cómo se mueven, a qué horas entran, a qué horas comienzan a trabajar, ¿sí? Qué es lo que venden en su mayoría, ¿sí? Los lugares a donde ellos deambulan, etcétera, etcétera. Ese es lo concreto sensible. Y ahí vengo la abstracción, que son, empiezo yo a construir el conocimiento a través del proceso de abstracción, que solo el ser humano lo tiene. Los animales no tienen abstracción. El ser humano sí. Esa capacidad de construir conocimiento. ¿Sí? Ojo, para después proponer lo concreto pensado, que es la teoría. La teoría es lo concreto pensado. ¿Sí? Pensado en ciencia, pensado como ciencia, pensado como técnica, pensado como tecnología, pensado como filosofía también. Ojo con eso, por favor. Características. Es el proceso que permite llevar a cabo la investigación como práctica histórica, es decir, transformadora de la realidad de un objeto de estudio. Eso es quizás lo más plausible, lo más valioso que tiene el método, que permite, ojo, que permite a través de la investigación una práctica histórica. No toda práctica social es histórica. La práctica histórica es aquella que transforma la realidad, para bien o para mal. Ese es el problema, para bien o para mal. Pero nosotros hablamos de una práctica histórica que transforma la realidad para bien. Porque yo no sé, y ustedes tienen derecho a tener distintas lecturas. Yo no sé el Bitcoin, si ha venido a transformar la realidad para bien o para mal. ¿Qué dicen ustedes? Telma Perdomo, ¿qué dices tú? Eh, mm, Fíjese que tuve un poquito de interferencia, no sé si me podría repetir. Estamos hablando de que el método permite, a través de la investigación, permite que haya práctica histórica. Y decimos que la práctica histórica, a diferencia de otras prácticas sociales y humanas, es aquella que transforma la realidad de un objeto de estudio. Y entonces yo pregunto si el Bitcoin ha venido a transformar la economía de El Salvador para bien o para mal. Bueno, sinceramente, desde mi punto de vista, siento que para mal, porque todo lo que se ha hablado es que es una moneda que no está estable. Entonces, no es una economía estable, a mi punto de vista. Y además, sin contar que el gobierno no ha dado las capacitaciones que se necesitan, porque nosotros no estamos familiarizados con esto y no sabemos cómo es el cambio de un dólar a un Bitcoin, porque según Internet son como $36,000 uno. Entonces, no solo es Bitcoin, sino que hay una variante. Entonces siento que no es un buen cambio si no se da la capacitación y la información necesaria. Gracias, Telma. Bueno, De Telma nada. nos acaba de decir su punto de vista y que está atinada. Es bien atinado ese punto de vista. Ella habla de que no hay este conocimiento pleno de cómo transar con esa moneda. Y lo mismo decimos nosotros, lo mismo digo yo, Telma. Créemelo. Y que yo ya tengo mis años de residir en esta vida. Y yo veo que no hay una posibilidad plena para poder conocer cómo se transa con esa moneda. Además de que es altamente volátil. Telma mencionó eso. Es altamente volátil. Que en 10 minutos ya no vale lo mismo que
que valía hace 10 minutos. Imagina. Y yo como, bueno, alguien que gana el sueldo mínimo, ¿sí? ¿Cómo va a poder transar en Bitcoin su salario? Esos bajos salarios. Si en 10 minutos cambia su valor. No se puede. Alguien que gana el salario mínimo no puede arriesgar su escaso recurso económico a los vaivenes del Bitcoin. También alguien que tenga miles de millones de dólares. Ahí sí, ¿verdad? Por eso es que el Bitcoin tiene muchas más preguntas que respuestas. Porque en verdad, ¿para quién es en verdad ese sistema? ¿Y a quiénes conviene? Obviamente, eso hay que investigarlo. Y para eso es la sociología. Entonces, por eso es que decimos que el método en sociología nos permite investigar como práctica histórica. O sea, práctica transformadora. La otra característica es el que procura que se dé la vigilancia epistemológica a la que se somete la teoría. Cuando nosotros ponemos en duda una teoría, lo vamos a hacer a través de la investigación y de la utilización del método. Solo así vamos a poder validar si una teoría es válida o ya no es válida. Ojo, o sea que el método es muy valioso en este sentido. Además de que el método tiene un carácter planificador. Es la planificación de la investigación previa y de la aplicación de competencias para el desarrollo ulterior de realidades necesitadas de ser transformadas. O sea que es la planificación que una ciencia hace para poder investigar un problema de la realidad o que necesita ser investigada para ser transformada. Ojo con eso. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Me había saltado. ¿Sí? Me había saltado unas diapositivas. Bien, aquí estamos en la diapositiva correcta. Hoy venimos con un tema, digamos, un tema fundamental de la clase de ahora. Y es las dos corrientes teóricas fundamentales en la sociología. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Una es el estructural funcionalismo y la otra es el materialismo histórico. Estas son las dos corrientes fundamentales. Es más, son las dos escuelas teóricas, epistemológicas, existentes en sociología. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar hablando del estructural funcionalismo, de esta. ¿Qué es lo que postula el estructural funcionalismo y que es también inmediatamente una característica? Considera a las sociedades como sistemas de partes interrelacionadas similares a los organismos biológicos. Resulta que la sociología, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando surgió como ciencia, tuvo que tomar prestado de otras ciencias el método. ¿Sí? Y en este caso, en el momento en que la sociología surge como ciencia, las ciencias naturales tenían un avance, un desarrollo considerable. Estoy hablando de la biología, estoy hablando de la fisiología. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue
prestarle el método a esa ciencia para poder proponer su método. Entonces, por eso es que vamos a ver que en un primer momento, el estructural funcionalismo considera a las sociedades como sistemas de partes interrelacionadas similares a los organismos biológicos. En biología vamos a encontrar pues, que los organismos están construidos o están constituidos en partes interrelacionadas. Para el caso del cuerpo humano, el cuerpo humano está conformado, está configurado por partes interrelacionadas, necesarias. Los órganos. Entonces, todos ellos conforman lo que es el cuerpo humano y que son necesarios para el buen funcionamiento. Entonces, así considera también a la sociedad, la sociología. Pero a partir de la estructura funcionalista. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a ver de que la sociología va a pedirle préstamo a la biología, a la fisiología, su método. ¿Sí? Su método. Porque va a hacer un parangón, va a ser una analogía entre la sociedad y los organismos biológicos. Aquí viene otro planteamiento que también caracteriza a la estructura funcionalista. Cualquier grado de complejidad en una sociedad implica relaciones de interdependencia dentro de ella, por lo que puede considerarse subsistemas. Resulta que para la estructura funcionalista, la sociedad está conformada por subsistemas, porque la sociedad es un cuerpo altamente complejo. Y por qué no decirlo, complicado, problemático. Entonces, para ello se necesita que haya una interdependencia entre subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas? La economía, la economía, lo social, lo político, lo cultural, lo medioambiental, lo ecológico. Todos esos son subsistemas. El mercado es un subsistema también. Tengan en cuenta eso. El mercado es un subsistema también. Entonces, para la sociología, el mercado es un subsistema que tiene también características bien específicas para interrelacionarse con los otros subsistemas. Vale decir economía, vale decirlo con lo social, vale decir lo cultural, lo político, lo medioambiental, etc. Entonces, esa es otra característica que tiene el estructural funcionalismo. Otra característica innegable es que el estructural funcionalismo postula el cambio social. Ojo, postula el cambio social, pero ¿cómo? ¿Sí? Lo postula como un cambio por medio del cual la misma sociedad va creando las condiciones, ¿sí?, para que la sociedad vaya cambiando. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Como un sistema biológico. Ustedes saben que cuando hay una herida, por ejemplo, en mi brazo, si no tengo problemas de azúcar, si no tengo problemas de bacterias en mi piel, entonces la herida, ella sola se va a ir curando. Todos sabemos que en nuestra piel tenemos lo que le llaman el pH. El pH que permite en una forma natural que se vaya superando esa herida, que se vaya curando. Entonces, algo así sucede con el estructural funcionalismo al considerar el cambio social.
Hay problemas, no los niega el estructural funcionalismo, pero la sociedad en sus entrañas, en su interior, va creando las condiciones para que esos problemas se vayan superando y se vaya dando el cambio social. Por eso es que decimos aquí, el cambio social es inherente a la sociedad, en cuanto que esta es un sistema de acción. O sea que hay acciones que van a contribuir a que la sociedad vaya cambiando. Más adelante vamos a ver que esto tiene un problema. Es un problema como de aplicabilidad. Y vamos a ver que en la realidad pues, es muy distinto. Aquí este cuadro termina como explicándonos eso es de la estructura funcionalismo. Este cuadro, por favor, manéjenlo detenidamente, porque en los exámenes puede venir en el corto, por ejemplo, en el corto que vamos a tener esta semana y en el examen parcial que vamos a tener la próxima semana. ¿Cómo considera la sociedad el estructural funcionalismo? Como un sistema o estructura social. Lo que para un organismo biológico o como para la biología es los sistemas o aparatos biológicos, obviamente, nervioso, respiratorio, digestivo. En cambio, para la sociedad, haciendo un parangón o una analogía, es la cultura, es la economía, es lo político. En la sociedad existen instituciones sociales que son el equivalente a los órganos en los organismos biológicos. Así tenemos como instituciones sociales en las sociedades humanas al sistema de salud, a los partidos políticos, a las instituciones de gobierno, universidades y empresas, instituciones privadas, a la familia. Lo que es equivalente en un organismo biológico a los órganos, como el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas, cada uno con sus funciones específicas. Igual las instituciones sociales. Bueno, entonces para el estructural funcionalismo, ¿cuál es la unidad social? El individuo, la persona. ¿Sí? O la persona. Lo que para un organismo biológico sería la célula, la unidad básica. Para la sociedad sería el individuo. Este es a mi modo de ver, un cuadro que explica muy bien y en una forma bien, digamos, bien sencilla y explícita. Bien. Y aquí nos vamos a quedar porque el periodo de esta sesión ya se nos está acabando con la otra corriente fundamental sociológica, que es el materialismo histórico. Nos vamos a quedar aquí porque no quiero que me vaya a agarrar la tarde aquí y me vaya de tajo, o sea, la clase se vaya a interrumpir en una forma estrepitosa, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a terminar viendo a la otra corriente sociológica que se llama el materialismo histórico. ¿De acuerdo? Así que ha sido todo por hoy en la clase de sociología general de interciclo. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Gracias, Gracias, Lick. feliz Feliz día. noche. Bueno, pasen buenas Gracias. noches. Acuerdo, feliz noche. Adiós, pasen buenas noches. Pero yo no tengo piso aquí.